Muy buenos días, amados. Quiero saludarles con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Espero que estén bien. En realidad tengo la convicción de que ustedes están bien en Cristo. La Biblia dice que Dios guarda a los suyos, Él vela por los suyos. Queremos enviarte un enorme abrazo desde aquí, yo y mi familia. Y quiero saber si me estás escuchando bien, que puedas colocar ahí un like, un al pelo, para que podamos ver si está saliendo todo bien, la imagen, el sonido. Porque yo quiero compartir contigo una palabra que va a edificar tu fe, va a edificar tu corazón y va a colocar tus ojos puestos en Jesús. Amados, la vida cristiana se trata de eso. La vida cristiana se trata de Cristo. No tiene nada que ver con enfocarse en el hombre. El hombre no es el centro. Jesucristo es el centro. Vida cristiana es confiar en su obra. Vida cristiana es refugiarse en aquel que sí obedeció completamente, que hizo una obra perfecta, sin fallas, sin errores, sin absolutamente nada que cuestionar. Por eso el Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo resucitó al tercer día y Él está vivo. En Él confiamos, en Él creemos, en Él reposamos, en Él descansamos. De eso se trata la vida cristiana. Tal vez vos ya lo hayas intentado todo porque entendiste que la vida cristiana se trata de vos, se trata de tu obediencia, se trata de tu desempeño, se trata de lo cuán bueno puedes ser. Quiero decirte que eso no es vida cristiana. Eso es religión. Vida cristiana se trata de admirar la belleza de Jesús, de apreciar la obra perfecta de Cristo, de refugiarnos en esa obra, de confiar en esa obra. Porque si Dios nos evaluase por nuestras obras simplemente y la fidelidad de Dios se mantuviese por nuestras obras, su fidelidad sería inestable. Un día sería fiel, otro día no, porque nuestras obras son incapaces de poder mantenernos en un mismo nivel. Sin embargo, cuando confiamos en la obra de su Hijo Jesús, Dios permanece fiel con nosotros independientemente de nuestras obras, porque la obra de su Hijo fue perfecta, fue consumada y ya fue realizada en favor de todos los que creen. Eso es vida cristiana. Y en esta mañana yo quiero compartir contigo. ¿Estamos todos bien ahí, verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Quiero compartir contigo, quiero orar contigo y compartir contigo una palabra que va a tocar allá dentro de tu corazón, va a edificar tu fe de dentro para afuera. Va a tratar el mensaje de esta mañana, tiene como objetivo tratar allí dentro de nosotros, ¿sí? Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Quiero orar contigo. Amado Dios, gracias te doy por que tenemos la posibilidad de compartir tu palabra y de comunicarnos, Señor, por esta vía con mis hermanos. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el mismo que inspiraste a hombres, a reyes, a sacerdotes, a profetas, a formar parte de las Sagradas Escrituras. Eres el mismo que estás para hacernos entender y comprender verdades de tu palabra. Y en esta mañana una vez más te pedimos, Espíritu Santo, guíanos a entender tu palabra. Guíanos a comprender estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, quiero recordarles que al final de este mensaje nosotros vamos a tener nuestro tiempo de la cena del Señor. Vamos a compartir el pan y el vino, así que prepárate, pero primero quédate atento a este mensaje, ¿sí? Quédate atento que ya al final nosotros vamos a disponer la mesa, vamos a compartir y vamos a orar juntos y a tener comunión a través de esos dos elementos que nos recuerdan la obra de nuestro Señor a nuestro favor. Amén, amados. Muy bien, vamos a la palabra. En esta mañana yo quiero que ustedes me acompañen en un texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al versículo 8. Presten mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice así:
Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, Jesús siempre será nuestro mayor ejemplo. Y las Escrituras en este texto nos enseña que debemos tener el mismo sentir de Cristo. Por eso el título de mi mensaje es El mismo sentir de Cristo. Quiero hablarte sobre eso en esta mañana. Vos y yo, que nacimos de nuevo, que nacimos del Espíritu, que somos espiritualmente iguales a Cristo, debemos tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Debemos aprender con Él. Debemos caminar en sus pasos. Debemos sentir lo mismo que sintió Cristo. Vamos a entender un poco más eso. El objetivo de Dios siempre fue tener una familia con muchos hijos iguales a Jesús. Eso encontramos en Romanos 8, 28, 29. Fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Estás pasando por un momento difícil, por un momento complicado, por un momento de incertidumbre. Todo va a cooperar para tu bien. Todo va a cooperar para tu bien. Esto es, continúa el texto, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, fíjense lo que la Escritura está diciendo, que Dios ya te predestinó, o sea, había un predestino para tu vida. Dios deseó algo acerca de ti. Dios soñó algo a tu respecto. ¿Qué es lo que soñó, pastor? Es que fueses exactamente igual a Jesús. Es que Jesús fuese el primogénito, el primero entre muchos hermanos. O sea, Dios quiso siempre tener una familia de hijos iguales a Jesús. El deseo de Dios es que vos y yo fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. O sea, eso significa que existe un modelo a seguir. Jesús es nuestro modelo. Al nacer de nuevo, Dios colocó su espíritu en nosotros para que nos enseñe a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza, para que se manifieste la vida que tenemos en nosotros, la vida de Jesucristo. Pablo había dicho, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo hombre y mujer que nace de nuevo. Pastor, ¿cómo nacer de nuevo? Entendiendo que eres pecador, reconociendo que Cristo murió por tus pecados y aceptándole en tu vida como Señor, como Salvador. ¿Cómo se hace eso, pastor? Creyendo en el corazón esa verdad y confesando con tu boca. Así uno nace de nuevo, así uno es salvo. Amados, ese texto está mostrándonos que nosotros tenemos un modelo, Jesucristo. Por eso Dios nos hizo y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito de entre muchos, para que Él sea el modelo. Amados, yo sé que cada uno de nosotros es una creación única, especial, diferente de parte de Dios. Pero nunca debemos sentirnos especiales hacia el lado del orgullo, de pensar que somos únicos, de que no hay nadie como nosotros, en el sentido del orgullo, en el sentido de la soberbia, porque el modelo a seguir es Cristo. Él es la figura, Él es el centro, Él es la luz que brilla. Y conforme a esa imagen, Dios nos creó a todos los que creemos en Él. Él quiere que todos seamos iguales a Cristo. Él es la figura, Él es el centro, Él es la imagen que Dios imprimió en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, como dije,
la vida de Cristo pasa a manifestarse a través de nosotros. Tenemos una nueva naturaleza. Antes de conocer a Cristo, nuestra naturaleza era pecaminosa. Nos inclinábamos al pecado. Al nacer de nuevo, la Biblia dice que nuestra naturaleza es el amor. Por eso es que la Biblia nos enseña, principalmente Cristo, que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Fíjense que en el Antiguo Testamento el modelo era amarle a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la referencia eras tú mismo. Así como te amas, amale al otro. Pero eso cambió. Ahora Jesús dijo, así como yo te amé, amale a tu prójimo. Ahora el modelo ya no eres tú. Ahora ya no es como tú te amas, sino que mira el amor con el que Cristo te amó y que ese sea tu modelo, que esa sea tu inspiración, que ese amor sea tu modelo a seguir. Gálatas 4:19, estoy construyendo pensamientos, ya voy a ir enfocando en el punto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense lo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Le dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa iglesia se había vuelto nuevamente al judaísmo, a las prácticas de la religión judía. ¿Sí? Un hecho muy común en estos tiempos. Parece que el cristiano se adopta a cultura judía, se siente más cristiano, más espiritual. Y eso está mal. Eso no tiene nada que ver. Galacia, la iglesia de los Gálatas, se estaba volviendo a la ley, se estaba volviendo a las fiestas judías, se estaba volviendo a los sacrificios del Antiguo Testamento, se estaba volviendo a la cultura del Antiguo Pacto. Y Pablo escribe a los Gálatas y le dice, yo estoy sufriendo como con dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Otra vez Cristo es el modelo para la iglesia. Otra vez Cristo es la figura que está siendo formada en la iglesia. Cristo es nuestra figura. En Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, amados, está muy claro que nuestro modelo es Jesucristo de Nazaret. Espiritualmente somos iguales a Él. Ahora debemos aprender a sentir como Él siente. Debemos aprender a sentir como Cristo siente. Cristo es nuestro todo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él vivimos. Ahora, volvamos a nuestro texto. Ya pasamos la parte de la introducción en donde yo quise argumentarte que el modelo a seguir es Cristo. Ahora, vayamos otra vez a nuestro texto principal. Voy a leerles nuevamente para que nos enfoquemos directo allí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2, del 5 al 8. Amados, tener el mismo sentir de Cristo habla de humildad. Tener el mismo sentir de Cristo es no querer por usurpación ser igual a Dios, como lo quiso Lucifer. Fíjense lo que el texto está diciendo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús siendo Dios se despojó de su gloria, se despojó de su omnipotencia, se despojó de su omnipresencia, se despojó de sus atributos divinos, muchos de ellos para encarnarse, para hacerse hombre. Una expresión de humildad. Tener el mismo sentir que tuvo Jesús es no querer por usurpación ser igual a Dios como Lucifer lo quiso, como Satanás lo quiso. En Isaías 14, del 12 al 14, habla de Satanás y fíjense lo que dice allí. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios.
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, en contrapartida, a diferencia de Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no se aferró a su gloria, no se aferró a su poder, no se aferró a su trono, sino que se hizo hombre, descendió, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Diferentemente de Lucifer. Lucifer quiso ser semejante al Altísimo. Él dijo, subiré mi trono a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque si él fuese semejante, igual a Dios, ya no necesitaría de Dios. Sería independiente, se valería por sí mismo. La gloria sería solamente para él. De esa misma manera, amados, Lucifer llevó así a Adán y a Eva. Los tentó y los hizo caer en el pecado. Así como él pecó en la eternidad, queriendo ser igual a Dios, queriendo la gloria de Dios, así él le dijo a Eva, Eva, no es así como Dios dice, sino Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios sabe que sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. Fíjense la propuesta de Satanás. Él en la eternidad quiso ser igual a Dios y cayó. Ahora él lleva a la humanidad a querer ser igual a Dios en cuanto ya eran semejantes a Dios porque fueron creados a imagen y semejanza, pero les tentó con mentira, como él siempre lo hace. Su mayor estructura es la mentira, y él llevó a la raza humana a pecar pensando que serían iguales a Dios, queriendo ser iguales a Dios. Y siendo iguales a Dios, ya no necesitarían de Dios. Amados, ahí comenzamos a entender que tener el mismo sentir de Cristo es vaciarse, humillarse, tomar forma de siervo, no querer ninguna posición por menor que sea, no desear ningún estatus, ninguna gloria humana. Es no querer ser reconocido, aplaudido, ovacionado. Eso es humildad. Es no desear en tu corazón algo, algún estatus, algún poder, alguna posición, para luego sentirte importante, para luego sentirte independiente de Dios. Jesús tuvo ese sentimiento. Jesús se despojó de su gloria. Jesús se vació de su propia voluntad y él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Nada hago por mí mismo, sino lo que veo que el Padre hace, eso lo hago. Amados, eso es humildad. Eso es humildad. Muchos quieren subir sin descender. Muchos quieren llenarse sin vaciarse. Y Jesús nos muestra otro camino. Su sentir fue, voy a hacerme hombre, voy a crecer como todos ellos crecen, sin saltar ninguna etapa. Él fue bebé, él fue niño, él fue adolescente, él fue joven, él luego fue adulto. Él pasó todo el proceso desde la gestación en el vientre de María. Él se hizo hombre, el Dios todopoderoso, limitado a un cuerpo humano. Y estando en la condición de mayor de edad, se hizo siervo, o sea, se despojó de su voluntad y dijo, a partir de ahora, hago lo que mi Padre quiere que haga. Si Él quiere que vaya a la cruz, voy a la cruz. Él se vació, Él se despojó. Y la Biblia dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo. Hechos 12, del 21 al 23, nos muestra un texto hablando de Herodes. Fíjense aquí. Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dice Herodes, un rey, él va delante de un pueblo
en el tribunal, comienza a arengar, a hablar, y de repente la gente comienza a aclamarle, a aplaudirle, a ovacionarle, y dice, eso es voz de Dios y no de hombres. O sea, eres un Dios, no eres un hombre. Y en el momento fue herido, porque él no dio la gloria a Dios, porque él aceptó esa gloria, porque él se sintió como los otros le estaban queriendo hacer sentir. Se sintió como Dios. Se enorgulleció de sí mismo. Amados, la vida cristiana no se trata de cuán buenos seamos. La vida cristiana se trata de cuán bueno es Jesucristo. El objetivo de mi mensaje en esta mañana es que dejes de confiar en ti mismo. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en lo bueno que eres. Deja de confiar en lo bien que haces las cosas. Deja de traer gloria hacia tu persona. Coloca tus ojos en Jesús. Coloca tus ojos y tu confianza en Cristo. No en lo bueno que piensa que eres. No en las habilidades que Dios te dio. No en la capacidad que tienes. Ni siquiera en la experiencia que tienes. Debemos abandonar la confianza en nosotros mismos. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos usan ese texto para decir que no deben confiar en otro hombre, en otra persona. Pero ese texto está diciendo, maldito el hombre que confía en sí mismo. Cuando colocamos nuestra confianza solo en nosotros, cuando colocamos la gloria en nosotros, cuando pensamos que en nosotros está todas las respuestas, que solo nosotros tenemos la razón, eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso se llama altivez. Y las Escrituras nos exhortan que debemos sentir lo mismo que Jesús. Y Jesús, muy diferentemente de esos sentimientos que mencioné atrás, Él se vació, Él se humilló, Él descendió. Él tuvo un sentir diferente. Él fue humilde. Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿cuántas pruebas le pidieron estando en Jerusalén? Estando aún en la misma cruz, le decían, ahora desciende de la cruz y creeremos que eres el Hijo de Dios. Amados, qué humildad la de Cristo. Él no necesitó probarle a nadie quién era. Él no necesitó mostrarle a nadie su poder para que así creyesen en Él. Porque la Biblia dice que son más bienaventurados los que creen sin ver. Cuando Jesús le habla a Tomás y le dice, Tomás, tócame. Te digo que más bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Él no necesitó probar nada. Él es humilde. Y Él nos dice que ese mismo sentir haya en tu corazón. Que ese mismo sentir no atraigas la gloria para ti. No atraigas la gloria para ti. Confía en Cristo. Coloca tus ojos en Jesús. Necesitamos sentir lo mismo que Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Si quiero ser un buen marido, si quiero ser una buena esposa, si quiero ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen funcionario, un buen jefe, todo lo que necesito es aprender de Jesús. Debo tener el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir. Sentir de humildad. Vamos a ver algunos detalles de la vida de Jesús. Cuando Jesús necesitó ir a Jerusalén, la última semana de su vida terrena, antes de morir y luego resucitó, cuando Jesús necesitó ir a Jerusalén, tomó prestado un asno, un burrito, porque no tenía. Cuando realizó la última cena, uno de los momentos más significativos con los suyos, a los que tanto amó y con los que caminó 3 años, Él pidió prestado una sala.
Debido a tanta entrega, tanta dedicación, tanto amor, tanta compasión por los despreciados, por los abandonados, le colocaron una corona de espinos en su cabeza. Se burlaron de él, le abofetearon, le escupieron. Fue despreciado, fue humillado. Y aún así, él siguió humilde. La Biblia dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. Amados, el mundo nos enseña que el mundo es para los letrados, para los vivos, para los inteligentes, para los despiertos. Jesús nos enseña que la mayor victoria está cuando alguien es humilde, cuando alguien se humilla delante de Dios, cuando alguien se vacía para que Dios le llene, cuando alguien se rinde para que Dios le levante. La vida cristiana es antagónica a lo que el mundo ofrece. En la vida cristiana los conceptos son diferentes. El que muere es el que vive. El que pierde es en realidad el que gana. El que se hace de siervo es en realidad el mayor. La vida cristiana es diferente. Cristo es nuestro ejemplo. Jesús entregó todo. Estoy hablando de algunos detalles de la vida de Cristo para que veas cómo Él vivió. Jesús entregó todo, que aún hasta para colocar su cuerpo en el sepulcro tuvo que ser prestado a un lugar. El dueño de la tierra, el dueño del universo, el que creó todo, tuvo que pedir prestado un pedacito de tierra para sepultar su cuerpo. Tuvo que prestar. ¿Cuánta humildad? ¿Cuánta humildad? Debemos tener el mismo sentir de Cristo. Aquí va mi consejo y aplicación práctica, amado. No reivindiques nada para ti. Si alguien te pide la capa, dale la túnica. Si alguien te pide andar una milla, anda dos. Si alguien te hiere en una mejilla, dale la otra. Eres igual a Cristo. Que haya ese mismo sentir en ti. Si alguien te ofende, no le tomes en cuenta. Si alguien te juzga, no le tomes en cuenta. Ni siquiera consideres eso. No tengas rencor, no te enojes, no tengas rabia. No consideres. Es como que no pasó, es como que no aconteció. Como Jesús en la cruz, aún en el último momento, estaba siendo mal juzgado, estaba siendo mal visto. Conceptos equivocados a su respecto. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que no sabe lo que hace. Que te quieres, que te ofende sin entender, que te juzga sin entender, que te apunta sin entender, que hace cosas sin percibir, aún equivocadamente. No tomes en cuenta el mismo sentir que hubo en Cristo. Perdona, ama, bendice. No retengas la ofensa. No consideres la ofensa. Jesús nos enseña que aún en el momento más duro de su dolor, en los momentos en donde los clavos prendían sus manos o su muñeca, en donde sus músculos estaban agonizando porque estaban colgados en la cruz, en donde ya Él estaba muy desangrado, muy débil, en donde ya los dolores, la Biblia dice, por su llaga fuimos sanados, porque en el texto original nos da a entender que tanta herida que Él tenía, que no había cómo diferenciar una herida de otra. Estaba tan dilacerada su espalda, su cuerpo, que parecía una herida sola, una gran herida. Aún en los momentos más dolorosos, Él dijo: perdónalos, Padre, no le tengas en cuenta, no saben lo que hacen. Señores, eso es humildad. Eso es humildad. Eso es sentir lo que Cristo sintió. Como consejo, necesitamos entregar aquello que amamos, dejar que caiga a tierra, dejar que muera,
Porque cuando el grano de trigo cae a tierra, muere y lleva muchos frutos. Decirle a Dios hoy, Señor, yo te entrego mi familia, te entrego mis sueños, te entrego mi economía, te entrego mi ministerio, te entrego todo. Amados, debemos entender algo. Necesitamos entregar a Dios como Cristo entregó su voluntad. Entregar tus sueños, entregar tus finanzas, entregar aquello que te preocupa, entregar. Yo coloqué una frase aquí que me encanta y muchas veces ya lo repetí y enseñé. Y dice así: cuando muere en el corazón vuelve a vivir. Cuando muere en el corazón vuelve a vivir. Voy a explicar eso. Dios le dice a Abraham: tráeme a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrecelo en holocausto. Abraham había esperado 25 años por ese hijo. Era el sueño de Abraham. Era el todo de Abraham. Era su tesoro más preciado. Era lo que más él amaba. Era por lo que tanto tiempo esperó. Y Dios le dijo: ofréceme. Abraham fue, subió al monte Moriah. Y cuando él ya preparó todo, cuando estaba con la estaca en la mano, el cuchillo para matar al niño, el ángel de Jehová le dice: detente, ahora sé que temes a Dios. Dios no quería sacrificios humanos. El único sacrificio humano que él aceptó fue el de Cristo, porque fue sacrificio perfecto y fue su propio hijo. Dios no quería que Isaac muriese en aquel altar físicamente. Pero Dios llevó a Abraham a experimentar la muerte de su hijo en su corazón. Porque cuando Abraham levantó el cuchillo para matarlo, en su corazón Isaac ya estaba muerto, porque él ya decidió ofrecerlo. Y ahí Dios le dijo: detente. Hay muchos sueños, muchos proyectos, muchas situaciones en nuestras vidas que necesitan morir en nuestro corazón en el altar, y allí vuelven a vivir, allí vuelven a fructificar. Pero mientras tú lo quieras hacer a tu fuerza, a tu manera, con tus intentos, con tus cosas, de tu manera de ser, basado en tu experiencia, basado en lo bueno que piensas que eres, Dios te llama y te dice: ofrécemelo, tráelo. Cuando muere en el corazón, vuelve a vivir. Cuando Dios haga una gran obra en tu vida, cuando Dios te coloque en lo más alto, recuerda, debes tener el mismo sentir de Cristo, que siempre tuvo tiempo para el individuo, que siempre se importó con el individuo, que siempre amó al individuo. Cuanto más alto Dios te coloque, es para que más mires a las personas. Cuanto más alto Dios te lleve, es para que más te importes con ellas. Cuanto más Dios coloca en tus manos, más talento, más recursos, es para que más mires a tu prójimo. Jeremías 9, 23 y 24 dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Amados, cuando Dios te llene de habilidades, cuando Dios prospere tanto tu vida, cuando Dios te llene de entendimiento y revelaciones de su palabra, sabiduría espiritual, sabiduría terrena, recuerda y di contigo mismo: esto no es mío, esto lo recibí por gracia. La gloria sea para Dios. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto no es mi resultado, es fruto de su gracia en mi vida. El apóstol Pablo, el más usado de entre los apóstoles, él dice: yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mi vida. ¡Qué conciencia! ¡Qué entendimiento! ¡Qué humildad! Teniendo un gran ministerio, teniendo una gran obra siendo edificada, él dice: no yo, sino la gracia de Dios en mí.
El lugar de mayor victoria para nosotros es Cristo. Por eso la Biblia incansablemente usa la expresión en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mateo 11:29, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjense lo que dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjense lo que Jesús dice, amados. Jesús dice, aprended de mí, tomen mi yugo. Porque si ustedes toman mi yugo, aprenden de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, van a encontrar descanso para sus almas. Humildad es confiar en la obra de Cristo. Soberbia es confiar en mí mismo. Humildad es confiar en lo que Cristo hizo. Soberbia es confiar en lo que yo hice o hago por Él. Porque yo soy muy bueno, porque soy muy honesto, porque oro mucho, porque leí demasiado la Biblia, porque ayuno demasiado, porque doy mis diezmos. Entonces Dios me va a bendecir. Eso es soberbia, amados. Dios te bendice por lo que Cristo hizo por ti. Dios abrió el camino al lugar santísimo por lo que Cristo hizo por ti. Tus obras, todo lo que yo mencioné está bien. Que seas honesto, que seas justo, que ores, que ayunes, que leas, que medites, que diezmes, ofrendes, todo eso está bien. Pero lo haces por gratitud, por amor, por reconocimiento, por honra, no para comprarle a Dios. Quiero usar el mismo ejemplo que muchas veces usé. Cuando Dios nos dio la salvación, cuando Dios nos dio a su Hijo, lo entregó en la cruz. La Biblia dice que nos dio por gracia, o sea, gratuitamente, sin cobrarnos nada. Eso no significa que salió gratis la salvación. A Cristo le costó todo, a nosotros nada. Si Dios nos dio a Cristo sin cobrarnos nada, y si ahora Dios quiere cobrarte para darte algo, para darte salud, para darte prosperidad, para darte paz, ahí Dios dice, bueno, Ever, mira, para darte paz te voy a cobrar una semana de oración. Para darte alegría te voy a cobrar 2 días de ayuno. Yo voy a cobrarte tu fidelidad en los diezmos por un mes. Si Dios hace eso, significa que la obra de su Hijo vale menos que lo que vos y yo podemos hacer. Porque si a su Hijo nos dio de gracia, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amados, yo sé que muchos que aman a Dios son hombres y mujeres de Dios, que temen a Dios, que son hombres poderosamente usados por Dios. Están enseñando que Dios actúa así. Que si vos le das algo, Dios te va a recompensar de otra manera. Que si vos orás así, ahí Dios te va a recompensar por tu oración. Que Dios te va a recompensar por tu ayuno. Que Dios te va a recompensar por tu lectura. Que Dios te va a recompensar por tu ofrenda. Amados, el antiguo pacto era así. El nuevo pacto, Dios ya te bendijo con todo por lo que Cristo hizo. Lee Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Ese es el modelo. Cristo es el modelo. Y Él te dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humildad es confiar en lo que Cristo hizo. Soberbia es confiar en lo que tus manos producen. Quiero ir concluyendo el mensaje leyendo Santiago 4:6, que dice así: pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Si vos estás al lado de alguien, decirle, Él tiene más gracia para vos.
Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, necesitamos mayor gracia en todas las áreas de nuestras vidas. Necesitamos mayor gracia en nuestra vida como papá, como mamá, como hijo, como esposo, como esposa, como trabajador, como estudiante. Gracia es lo que necesitamos. Gracia es lo que necesitamos. ¿Cómo es que Dios da gracia? Cuando somos humildes. ¿Cómo es que somos humildes? Cuando llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo sé que solamente a través de Cristo y por Cristo y en Él, tú puedes bendecirme. Yo confío en su obra. 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 En una cierta ocasión, eso se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Con esto termino. Podéis ir preparando la mesa. En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, o el primero, puedes buscar allí, habla la historia de un rey de Judá llamado Josafat. Otro rey de Israel llamado Joram, el reino dividido. El reino del norte, Israel, con el rey Joram, el reino del sur, Josafat. Y había una guerra contra la gente de Moab. Y allí el rey de Israel le dice al rey de Judá, vamos a hacerle guerra a Moab, porque si no, él nos va a declarar la guerra. Y van junto a la guerra. Van 3 reyes para atacar a Moab. Van en el camino y la Biblia dice que se quedan sin agua en el camino. Varios días de camino, el ejército entero caminando, animales con ellos, y se quedan sin agua. Allí ellos dicen, esto será el juicio de Dios contra nosotros. Hasta que alguien dice, allí, por aquí está el profeta. Por aquí está el profeta Eliseo, el que servía a Elías. Vamos a consultar con él para ver qué Dios nos dice. Allí Joram va junto a Eliseo. Y Eliseo le dice, Joram le dice, Eliseo, estamos en esta encrucijada. No sabemos si Dios nos trajo hasta aquí para matarnos en el desierto porque quiere castigarnos, o cuál es la situación aquí. Eliseo dice algo muy interesante con lo que yo quiero concluir. Él dice, vive Jehová, que si no fuese por Josafat, que era el rey de Judá, que era el descendiente de David, que era un hombre que hacía lo correcto delante de Dios. Vive Jehová, que si no fuese por Josafat, ni siquiera te vería ni te atendería. Por causa de Josafat, Eliseo liberó una palabra y dijo, mañana mismo, todos los estanques estarán llenos de agua. Y sin que haya lluvias, amaneció al día siguiente y había un estanque lleno de aguas. Y por si esto fuera poco, Dios le concedió la victoria sobre sus enemigos. ¿Cuál es la aplicación aquí? Eliseo representa a Dios. Josafat representa a Jesús. Y Joram nos representa a nosotros. Nosotros vamos hasta Dios como Joram fue hasta Eliseo. Y le decimos, Señor, por favor, socórreme, ayúdame, bendíceme, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Y Eliseo le dijo a Joram allí, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Ve y consulta a tus dioses, ve y consulta a los ídolos en quienes confían y confiaron sus padres. Cuando nosotros vamos solos por nosotros mismos a Dios, Dios nos dice, vos venís a consultar conmigo. Anda a consultar con tu fuerza en la que tanto confiaste.
En tu experiencia, total, vos te crees muy valiente, muy conocedor, entendés todo. Nadie te puede joder, vos sabés cómo hacer las cosas, lo haces a tu manera. Anda a confiar en eso, anda a confiar en el horóscopo, anda a confiar en los signos, anda a confiar en aquello que te enseñaron. Hasta que Joram le dijo a Eliseo, Josafat está conmigo. Y ahí Eliseo le dice, vive Jehová, que si no fuese por Josafat, yo no te atendería ni te vería. Cuando nosotros vamos delante de Dios, Dios nos dice, no, anda a consultar en aquello que confías, en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu capacidad de trabajar. Hasta que le decimos, Señor, no estoy aquí solo, estoy con Jesús de Nazaret. Ahí Él te dice, vivo yo, que si no fuese por Jesús, ni siquiera te vería ni te atendería. Solamente por Cristo Él te atiende y te ve. Solamente por Jesús Él te recibe y te hace su hijo, coloca su espíritu en ti. Solamente por Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo de Nazaret. Solo por Jesús. Solo que eso no solo fue para tu salvación. Eso fue para tu vida entera. Cuando te presentes delante de Dios, preséntate confiando en lo que Cristo hizo por ti y no en lo que tú haces por Él. Vida cristiana no se trata de las cosas que tú hagas para Dios o por Dios. Se trata de creer y confiar en lo que Él hizo por ti a través de la vida de su Hijo. Que haya ese sentir en vos. Que seas humilde confiando en Cristo. Que rindas tus sueños, tus deseos, tus objetivos, como Abraham rindió en su corazón y lo entregó a Isaac. Que seas humilde y confíes en Jesús. Te rindas a Él. Confíes en el que Él tiene cuidado de ti. Que hayas ese mismo sentir. Que te humilles para que Él te llene. Que te vacíes para que Él te llene. Que te humilles para que Él te levante. Que haya ese sentir en vos, mi hermano y mi hermana. El mismo sentir que hubo en Cristo. Humildad. Es hora de perdonar. Es hora de soltar aquello que tanto tiempo retuviste en tu corazón. Es hora de ya no tener en cuenta aquel que te ofende, que te hiere, que te da en una mejilla. Dale la otra. Cristo habita en nosotros. Yo quiero dejarte ese mensaje y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar contigo y va a hacer producir frutos en tu vida. Amén, amados. Nosotros queremos tener también en este tiempo nuestro momento de la cena del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes, quiero llamarle a mi esposa. Quiero pedirte que vos prepares el pan y el vino. La Biblia dice que después de la cena de la Pascua, Jesús hizo una ceremonia y aprovechó el pan, tomó el vino e hizo un acto simbólico y profético con un contenido espiritual muy fuerte. Él, partiendo el pan, comenzó a darle a sus discípulos y les dijo, comed esto, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, así como el pan que proviene del trigo, que es molido, que es molido hasta el extremo para que llegue al polvo, para formar de él el pan, el cuerpo de Jesús fue molido por nuestros pecados. Jesús dijo, coman esto y háganlo en memoria de mí. Luego Jesús dice, después de comer, tomó la copa de vino y le dicen, beban esto, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. O sea, hubo un cambio de pacto. Ya no estamos bajo el pacto de la ley. Ya no estamos bajo el pacto del Antiguo Testamento. Ya todo lo que era sombra ahora es realidad. Ya todo lo que era promesa ahora es realidad. La sangre del Hijo de Dios estaba por ser
exprimida y derramada en la cruz. Así como la uva es pisada en el lagar para extraer el jugo, así Jesús fue exprimido por nuestros pecados para derramar su sangre inocente y formar la sangre del nuevo pacto. Jesús dijo: beban y recuerden que este es el pacto que tengo con ustedes, un nuevo pacto. En esta mañana yo quiero orar para que luego comamos y luego bebamos el vino. Y yo quiero invitarte que puedas registrar este momento con una foto y que puedas enviarnos para que nosotros sepamos que estuviste compartiendo con nosotros. Sepamos que estuviste allí con tu familia y compartiendo con nosotros. Yo quiero orar contigo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por la obra perfecta de tu Hijo. Gracias porque nunca paramos a aprender con Él. Porque podemos seguir creciendo, aprendiendo a sentir como Él sintió. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos en esa misión. Estamos siendo guiados por tu Espíritu que nos enseña a sentir lo mismo que Cristo. Ser humildes. Señor, en esta mañana nosotros bendecimos estos elementos, el pan y el vino, que nos recuerda la obra de tu Hijo. Bendecimos cada hogar y cada familia que está del otro lado. Que la obra de tu Hijo Jesús haga fructificar paz, gozo, alegría, victoria en cada área de sus vidas. Nosotros bendecimos este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, comamos el pan. Ahora bebamos en la copa. Amén. Que la gracia, el favor de Dios se multiplique en tu vida poderosamente. No te olvides de enviarnos tu fotito. Si quieres comentar, comenta allí abajo. Si quieres comentar cómo recibiste el mensaje, si entendiste, allí puedes comentar o puedes escribirnos a nosotros para glorificar el nombre de Jesús. Nosotros te enviamos un abrazo enorme desde aquí. Que la gracia de Dios, ¿no? Que la gracia de Dios, que el favor de Dios se multiplique en tu vida. Les amamos mucho y les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.